Sean todos bienvenidos una vez más en esta mañana y queremos continuar en la presencia del Señor. Qué hermoso es, ¿verdad?, cuando nuestro corazón se dispone para adorar a Dios, para bendecir su nombre, para darle gracias. Así es que le animamos que sigamos en esta presencia del Señor y que pongamos todo nuestro corazón a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Yo creo que si en esta mañana usted está aquí en este lugar, no es casualidad, sino es un propósito de Dios, porque de acuerdo a la Biblia dice que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Así es que le animamos a que continuemos adorando al Señor a través ahora de escuchar el consejo divino. Oramos. Padre, una vez más te damos gracias por lo que eres. Eres el Dios que es 3 veces santo, el Dios que es digno de suprema alabanza, el Dios que es digno de suprema adoración. Gracias por traernos y darnos esta bendición, Señor, de estar aquí para adorarte. Pedimos por aquellos que no pueden estar por sus trabajos o por una enfermedad, Señor, rogamos por ellos. Aquellas personas, Señor, que están en un hospital enfermo, rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que tu gracia, tu misericordia sea a favor de ellos, Señor, y los sanes, Señor, y los saques en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tus manos, Señor, y que tu palabra hoy una vez más nos va a hablar y a recordarnos, Señor, lo que años atrás nos has estado hablando a través de tu palabra, pero conforme nuestro caminar, Señor, muchas cosas se nos ha olvidado, pero hoy el Espíritu Santo por medio de la palabra nos recordará en el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 15 versículo 7 al 11 y dice en el nombre de Cristo la palabra de Dios: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y el versículo 11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hace 8 días, precisamente veíamos la primera parte de esta serie que le hemos titulado El corazón de Dios por los necesitados. Podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿usted conoce a alguien que realmente está necesitado? Y creo que la respuesta es sí. Porque la misma Biblia dice que no faltará pobres, no faltará gente menesterosa en la tierra. Los menesterosos son aquellos pobres que no tienen ni siquiera para comer, que no tienen un hogar, que no tienen para vestir. Y la Biblia dice que de la importancia que nosotros como cristianos debemos de ver por ellos. Pero hace 8 días veíamos sobre quiénes a quienes vamos a atender primero, a quienes pobres, a quienes menesterosos, a quienes viudas, a quienes necesitados. Y si usted no estuvo el día domingo, bueno, vea en la página de la iglesia, ahí está la primer parte donde hablamos, porque a veces nos confundimos y pensamos y decíamos, incluso personas de fuera vienen porque ellos han escuchado decir que si tú vas a la iglesia, los hermanos, ellos te van a ayudar si tienes necesidad. La Biblia dice que sí hay que ayudarlo, dice, pero mayormente
a los hermanos de la fe. ¿Quiénes son mis hermanos de la fe? Usted que es cristiano, usted que es fiel a Dios, usted que es fiel a la obra, que usted trabaja en la obra, que usted ofrenda, que usted siembra para que el evangelio se siga predicando. Bueno, a esos hermanos, a esos pobres, a esos necesitados, son los que la Biblia dice que primeramente debemos de ayudar. Y el tema de hoy le puse por nombre: no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano. Ahora, cuando haya en medio de nosotros menesteroso, y ya explicábamos, un menesteroso es un hermano pobre o es un indigente que carece de lo necesario para vivir. Ahora, ¿qué es lo necesario para vivir? Pues el alimento, la comida, el vestir y un hogar donde habitar. Entonces, pero ¿a quiénes se está refiriendo especialmente aquí la Biblia? Habla a los hermanos de la congregación o hermanos en Cristo, e incluso de otras ciudades. Si vemos a alguien necesitado, enfermo, dice, no debemos endurecer nuestro corazón, ni tampoco debemos cerrar nuestra mano contra el hermano pobre, contra el hermano que está pasando por una necesidad. Por eso, mire, decíamos hace 8 días, podemos dar un excelente bosquejo, una excelente enseñanza, comprendido y todo, pero si no practicamos lo que predicamos, si no practicamos lo que escuchamos, entonces nada sirve. Y el Señor nos ha traído a recordarnos, porque Dios ya nos ha hablado de tiempo atrás de la importancia de que como hermanos, como una comunidad, como una congregación, estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Por ejemplo, usted en su casa, por cuestión de tiempo, lea Deuteronomio capítulo 15, donde está estrechamente vinculado al año sabático. Les decía hace 8 días que se celebraba el año sabático de 7 días. ¿Qué se hacía? ¿Qué sucedía en el año sabático? Se dice dice la escritura que se perdonaban deudas entre israelitas, o sea, entre los hermanos. Si un hermano de la congregación le debía un dinero a otro hermano y no tenía cómo pagarle, esperaba 7 años para que el hermano le condonara la deuda. Ahora, la finalidad no era únicamente aliviar cargas económicas, ya bueno, para que ya mi hermano descanse, no. Era impedir que la pobreza fuera una condición permanente, que nuestro hermano siempre estuviera pobre, que ya le pagó aquel, ahora le debe al fulano. No. El objetivo era de enseñarle al hermano: ok, ya te perdoné la deuda, pero ahora tienes que saber ahorrar, ahora tienes que saber cómo utilizar tu dinero para que ese dinero pues te pueda rendir. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces podemos ganar un buen dinero, pero la mala administración de nuestro dinero nos lleva a la pobreza y nos lleva a tener necesidad. ¿Por qué? Porque no es qué tanto ganas, sino qué tanto gastas, cómo administras tu dinero. Entonces, en el año sabático se perdonaban deudas entre los hermanos. En la historia judía dice que Israel estaba acampado al oriente del río Jordán, donde habían transcurrido casi 40 años desde que Israel salió de Egipto.
y la generación que había salido de Egipto había muerto casi por completo. Ahora, una nueva generación debía emprender cómo vivir en Canaán. ¿Por qué se tardaron 40 años? Por la rebeldía. Porque solamente eran 40 días para llegar a la tierra prometida. Pero como el pueblo de Israel empezó a renegar de Dios y a adorar a otros ídolos, Dios se enojó. Y en vez de ser 40 días, fueron 40 años. Y toda esa generación, todos los israelitas que salieron de Egipto, todos murieron. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los que nacieron en el trayecto de Egipto a la tierra prometida. Ahora, la economía estaba por los suelos. Entonces, la ciudad cananea estaba caracterizada por ciertas desigualdades económicas, donde los reyes, los gobiernos acumulaban tierras. ¿No se le hace familiar esto? Hoy los partidos políticos, los grandes mandatarios aprovechan el poder para hacerse de tierras, despojan a los campesinos. Eso era lo que sucedía en aquel entonces, donde los pobres eran explotados. Y Dios quería que Israel fuera completamente diferente, o sea, que Israel no explotara a sus hermanos, que Israel no explotara al pueblo. Y esa palabra es para nosotros hoy. Hoy en muchos lugares a los evangélicos, a los pastores, han sido criticados por ciertos pseudos pastores que le roban el dinero a las ovejas. Escuche esto. Una cosa es que la iglesia cristiana, que el cristiano ofrende, porque por ejemplo aquí pagamos una renta, aquí pagamos luz, y el audio nadie nos lo regaló, todo se compra, pagamos impuestos. Muy bien, lo que la iglesia da, lo que la iglesia siembra, usted ve esto, donde estamos en este momento transmitiendo a través de esta señal el evangelio de Jesucristo. Lo que levantamos aquí como ofrenda, incluso parte de los diezmos, lo ocupamos para esto, para que el evangelio se siga predicando. Pero el problema está cuando muchos ministros pastores explotan al pueblo, vendiéndole milagros, haciendo esto, haciendo el otro, y por causa de esos mercenarios de la fe, el evangelio es criticado. Y piensan que todos somos iguales, pero no, amigo, quiero decirte que no. Dios nos enseña de una manera clara que el pueblo cristiano debe ser diferente a como es allá afuera. La economía de Israel dependía principalmente de la agricultura. Todos ellos eran campesinos, eran ganaderos y tenían un comercio. Y una enfermedad podía destruir completamente una familia. Ahora, una mala cosecha podía significar hambre durante meses. No existían hospitales como hoy. No existían pensiones como hoy. Hoy a los 65 años ya el gobierno te da una ayuda. Antes no. A las mujeres ya de 62 años ya están recibiendo su ayuda. Antes no era así. No tenían seguro social, no había IMSS,
no había programas gubernamentales como hoy. Era una comunidad donde la asistencia y la protección dependía del grupo de hermanos. Ahora, eso fue en ese tiempo, lo sigue siendo hoy, de tener el cuidado de nuestros hermanos. Si nuestro hermano está enfermo, él necesita para sus medicinas. Si nuestro hermano no tiene para comer, él necesita para comer. Porque precisamente de eso se trata la comunidad cristiana. De eso se trata el verdadero evangelio. El evangelio no es para hacer riqueza para uno solo. No, el evangelio, número uno, es para salvar vidas. Número dos, para ayudar al necesitado, estar al pendiente del hermano necesitado. Decíamos hace 8 días, hay ancianas, hay ancianos aquí que necesitan nuestro cuidado, que necesitan de nuestro apoyo. Ahora, hermanos, la iglesia tiene que saber esto. Y esta es la razón que Dios convierte la misericordia en una obligación de pacto. Dice Deuteronomio 15:7: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ahora, no es necesario que el hermano venga y nos pida prestado, porque nosotros vemos, Dios nos habla, Dios nos muestra la necesidad del hermano. Ahora, este versículo tiene una estructura pero muy organizada, donde nos habla de la pobreza, donde nos dice que la pobreza aún dentro de la iglesia va a existir. Hay hermanos pobres en las iglesias, lo hay. Y en base a eso, Dios nos enseña cuál es la actitud correcta que como pueblo debemos tomar. Dice el versículo 8, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás. Y la palabra aquí liberalmente significa dar desinteresadamente y de manera compasiva. O sea, no le lees esperando que al rato él te lo va a devolver. No, darlo desinteresadamente, de manera compasivo. Abrir el corazón, abrir la mano. Los versículos 9 al 10 dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Mire, cuando nos negamos a ayudar al hermano, estamos demostrando un corazón perverso, diciendo: cerca está el año 7º de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Es decir, Señor, tú sabes que mi hermano tiene la posibilidad de echarme la mano, pero ya le pedí que me ayude y se ha negado. Bueno, esa oración de ese hermano puede volverse contra ti y Dios puede llamarte la atención. Versículo 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Por eso, miren, mucha gente emprende algo, vende esto, vende el otro y nada le funciona. ¿Por qué razón? Por eso, porque ha sido de corazón perverso, porque le duele ayudar al hermano, porque le duele dar al necesitado, le duele.
y ve que los demás progresan, los demás venden, y tú ahí tienes todo. ¿Por qué? Porque hemos tenido un corazón perverso, porque pensamos que si damos nos vamos a quedar pobres. Y ahí está el problema. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Dale lo suficiente, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas a Dios te va a bendecir. Así vendas semillas de calabaza, lo que sea, en la esquina, chicharrones, Dios te va a prosperar. Pero aquí nos habla de no caer sobre la tentación del egoísmo. Y Dios le dice al pueblo que no esperen hasta el año sabático. ¿Qué era el año sabático? ¿Qué hacían los israelitas? Decíamos que en el año sabático era cada 7 años, donde en ese tiempo no se sembraba, se dejaba la tierra que descansara, que reposara. Se perdonaban deudas, se liberaban esclavos hebreos. O sea, a veces los mismos hermanos pedían prestado y no tenían cómo pagar. Bueno, pues dame de esclavo a tu hijo, a tu hija, o vende tú. Y durante esos 7 años estaba como esclavo por la deuda que el hermano debía. Pero cuando se acercaba, o cuando era el año sabático, se liberaban, se perdonaban deudas, se liberaban esclavos hebreos. Y el fin de esto era para que la tierra, el pobre y el oprimido descansaran, y para que Israel recordara que Dios es el dueño y es el proveedor. Y esta palabra es para nosotros hoy. Debemos recordar que de nosotros no es nada. Hermanos, tu casa no es tuya, tu auto no es tuyo, tu dinero no es tuyo, incluso la vida no es nuestra. Todo es de Dios. Todos los que han muerto se han ido sin sus bienes. Dijo un hombre que era muy rico, y después que se convirtió al cristianismo, su riqueza la compartió con los pobres y usó sus riquezas para que el evangelio fuera predicado. Y él dijo: cuando yo muera, quiero que en mi ataúd me lleven con una mano de fuera. ¿Por qué razón? Dice, para que la gente viera, porque todo el mundo le conocía quién era él, un hombre rico. Pero para que la gente vea que cuando morimos no nos llevamos nada. Así como venimos con las manos vacías, nos vamos con las manos vacías. Todo queda ahí. Por eso la importancia cristiano del siglo XX de aprender a compartir lo que Dios nos ha dado para que lo administremos. Recuerda, Dios es el dueño y es el proveedor. Dice el versículo 11: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, siempre habrá pobres, siempre. Por eso siempre habrá oportunidad para practicar la misericordia.
La iglesia de Cristo hoy, el cristianismo tiene que aprender a practicar la misericordia. No es solamente venir los domingos, cantar al Señor, es parte de la adoración. Pero, ¿qué debemos de hacer todos los días? Practicar la misericordia. Jesús dijo que pobre siempre va a haber, siempre. El versículo 7 dice que no debemos endurecer el corazón. Y endurecer el corazón aquí significa hacerse fuerte, oponerte para no dar. Es hacerte insensible. Pues es su problema. Lo que tengo a mí me ha costado. No, lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Pero así como lo tienes, Dios puede soplar por medio de una enfermedad, por lo que sea, y hermanos, te quedas peor, sin nada. Y el problema es cuando nos quedamos enfermos, pobres, sin nada. Entonces vamos a necesitar y vamos a desear que tu hermano, tu vecino, vaya y te extienda la mano, porque para eso somos especiales. Endurecer el corazón habla de volverse obstinado. No habla únicamente de emociones, sino que describe una decisión moral de ser empático con el necesitado, de mostrar empatía, ser solidario con el enfermo, con el necesitado, con el pobre. Necesitamos como iglesia, como cristianos, practicar la misericordia. Dios dice: no endurezcas el corazón. Para los hebreos el corazón era la inteligencia, era la voluntad, la conciencia, así como las decisiones. No era simplemente el centro de los sentimientos. Por esta razón Dios ordena a no ser indiferentes cuando veamos al hermano con necesidad. No seamos indiferentes. Hace 8 días se subió una publicación al grupo de la iglesia donde una hermana estaba necesitando donadores de sangre. ¿Cuántos se anotaron para donar sangre? Ni que nadie se anotó. Hermano, esto lo digo ¿por qué? Porque somos cristianos. ¿O no somos cristianos, hermanos? Ahora, ¿estamos practicando la misericordia? ¿Qué vamos a sentir cuando, un ejemplo, usted está mal, o tiene un hijo, esposo, esposa enfermo y necesita sangre, y usted viene a la iglesia y dice: hermanos, necesito donadores de sangre? ¿Cómo se va a sentir si dice: no, hermano, yo no puedo? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Bien o mal? Mal. Hay que ser empáticos, hay que ser misericordioso, hay que estar con el enfermo. Entonces, hermanos, Dios nos dice que no cerremos nuestra mano para ayudar al necesitado. Ahora, ¿qué representa un puño cerrado? Representa egoísmo, representa control y avaricia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la mano cerrada para no dar. Y esto es avaricia, egoísmo. Pero una mano abierta representa generosidad, compasión y confianza en Dios. Porque dice el generoso, fíjese bien lo que piensa el generoso. Dice: yo voy a dar, yo doy porque estoy practicando la compasión y sobre todo
porque tengo la confianza en Dios que Él me da y yo doy. Pero cuando somos de puño cerrado, estamos demostrando egoísmo y control y avaricia. Y no estamos mostrando nuestra confianza en Dios. Y toda avaricia comienza primero en el corazón y después aparece en la mano. ¿Por qué en el corazón? Porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos del corazón. Es decir, el pecado no comienza en la cartera, en el bolsillo, comienza en el deseo, porque podemos tener suficiente para ayudar, pero mi deseo nació en el corazón de no dar. Se dice que la avaricia es como un embarazo, que cuando concibes en el corazón con los ojos y luego gestas con los sentimientos y das a luz con las manos. La mujer carga al bebé aquí, pero luego da luz y se ve lo que nació. Así en el corazón mezquino se gesta en el corazón la avaricia de no dar, de no ser misericordioso. El pecado nunca inicia por la falta de dinero. Repito, el pecado no comienza por la falta de dinero, comienza con una falta de compasión. Usted no puede tener miles millones de dinero, de pesos, miles de pesos, porque aún si tiene esos miles, si en su corazón dijo no dar, usted no dará, porque el problema no está en la cartera, está en el corazón. Hermanos, la falta de compasión, la falta de misericordia, eso habla mucho del cristiano. Y si Dios hoy nos recuerda, es porque Dios quiere, a menos en este lugar, porque aquí somos responsables nosotros, de enseñarles y vivir juntamente, practicarlo como lo dice la palabra del Señor, de preocuparnos por el necesitado, de ayudarlos, de darles. Esta es la razón que Deuteronomio 15:8 dice: si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Cuántas veces has ido con alguien a pedirle para suplir la necesidad y le dicen: oye, échame la mano, préstame? Te dicen: no, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. Ay, si me sobra. Entonces, ¿cómo te sientes? Sientes mal. Y estamos obrando contra la voluntad de Dios, porque Dios dice: si no abrirás a él tu mano liberalmente, o sea, liberalmente, sin trabas, sin tope, y en efecto le prestarás lo que necesite. Habla de abrir nuestra mano ampliamente. No cierres, sino abre. Abrir completamente, no dar únicamente lo mínimo, sino que dar generosamente al pobre, dar generosamente al necesitado. Dice que con efecto le prestarás. Afecto, con amor. Ahora aclaro aquí lo siguiente: la ley no fomentaba
la dependencia permanente. Es decir, bueno, como la iglesia me da, pues yo no voy a hacer nada. No, 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 no. No malinterpretes. La Biblia dice que debemos de trabajar. Y el que no trabaja no tiene derecho a comer. Ahora, pero si vemos que el hermano trabaja, el hermano es asalariado, pero el hermano está enfermo, cayó enfermo, y por su enfermedad no puede trabajar, y vemos la necesidad, bueno, es donde entra la ayuda para nuestros hermanos necesitados, porque él no puede. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque algo le está impidiendo. Entonces la ley no fomentaba la dependencia, no, sino que cuando se le prestaba al necesitado, se buscaba restaurar la capacidad económica. Es decir, mientras él no pueda trabajar, la iglesia, los hermanos, debemos estar apoyando al hermano. Y cuando el hermano se recupera, cuando el hermano está bien, bueno, no le permitimos que se endeudara, sino que la iglesia le suplió para las medicinas. Y ahora que el hermano sanó, Dios lo sanó, lo sacó adelante y ya empezó a trabajar y a ser bendecido por el Señor. Bueno, hasta ahí le paramos. Pero al rato otro hermano tuvo algo similar o cualquier cosa. La iglesia debe de apoyarle. Y esto no era una limosna que destruya la dignidad, sino era una ayuda, o es una ayuda para volver a levantarse, para que este hermano se levante. Y este principio sigue siendo relevante para la iglesia. Ahora, ayudar aquí no significa crear dependencia, sino significa restaurar. Por ejemplo, ¿sabe usted uno de los principios que tienen los judíos? Estaba checando, tengo un libro de hace muchos años que habla sobre la historia de los judíos. Y uno de los principios de los judíos dice: Kol Israel abrevin les lase, y significa todo Israel es responsable uno por otro. Todo Israel es responsable uno por otro. Y el Talmud Sabot 39 dice: si uno cae, todos caemos. Los judíos tienen una regla de oro que consiste en mejor ayudar al hermano que a montarle su negocio, que darle 100 veces más de caridad, sino dice que le dan la caña y luego le dan el pescado. Es decir, a ver, el hermano quebró en su negocio, en vez de picarlo, en vez de tacharlo, no, tenemos que ayudarle a levantar su negocio. Y una vez que este hermano levantó su negocio, porque así trabajan los judíos, ahora ellos lo dejan, ya que se restableció el negocio. Ahora él sigue. Y es como los judíos se llevan. Y esto es igual para la iglesia, que debemos practicarlo. Que si a alguien le fue mal en su negocio, hay que apoyarle. Por ejemplo, yo he visto, y yo también usted, que en las redes sociales van en la calle y ven a alguien vendiendo cualquier producto. ¿Has vendido? No, no he vendido nada. Y empiezan a publicar en vivo: oiga, vengan a comprar aquí en la esquina, fulana, en la calle,
vamos a consumirle todo el producto. La gente se va y se amontona. Eso se llama empatía, misericordia. Estamos ayudándolo. El cristiano debe poner ese ejemplo. En vez de hacerle una competencia al hermano, debemos ser solidarios, de ayudarle para que su negocio sea prosperado. La mentalidad judía bíblica piensa que el que quiebra no es competencia caída, sino que es hermano caído. No lo pisa, no lucra, sino que lo levanta dándole sin interés, sin humillarlo, hasta que vuelva a estar de pie. Porque mañana puede ser tú. Esa es la mentalidad judía bíblica. Y esa debe ser nuestra mentalidad como cristianos. Versículo 9. Guárdate de tener un corazón, pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Este versículo revela el problema del corazón humano. El israelita podría pensar: el año sabático está cerca, y pensar: ¿y si le presto hoy? Podría pensar: no voy a recuperar mi dinero. O podrían decir: mejor no presto. Y por esta razón Dios llama al razonamiento y de no tener pensamiento perverso. Y la palabra hebrea perversa usada aquí es la palabra belía, donde expresa maldad, inutilidad o perversidad moral. No se trata simplemente de una mala decisión financiera, sino de una actitud que corrompe el propósito de la ley de Dios, donde el problema no es económico, sino espiritual. Cuando alguien cierra su mano, su problema es espiritual, es en el corazón. Ahora quiero darle 4 principios fundamentales aquí. Número 1, la pobreza nunca sorprende a Dios. Es decir, Él sabe que la pobreza existirá aquí en la tierra y no desea que seamos indiferentes. Dios no quiere que nosotros como pueblo seamos indiferentes contra el hermano necesitado. 2, Dios juzga el corazón antes que la cantidad. Por ejemplo, 2 personas pueden dar exactamente la misma cantidad, pero uno honra a Dios y la otra no. ¿Por qué? Porque tal vez el que dio, lo dio por obligación, no lo dio por misericordia, por empatía, no lo dio porque reconoce y confía en Dios. 3, la generosidad es un acto de fe, donde dar implica confiar, y quien comparte con el necesitado es porque reconoce que Dios seguirá proveyendo. Si usted no tiene fe, usted le costará dar, le será difícil ser generoso. ¿Por qué? Porque no confía.
y por lo tal no comparte con el necesitado. 4. La misericordia refleja el carácter divino. Cuando nosotros damos al necesitado, apoyamos al enfermo, damos al que no tiene, estamos reflejando la misericordia, el carácter de Dios, de que Dios es amor. Por lo tanto, Israel debía parecerse a Dios y no al faraón. El cristianismo de hoy, la iglesia cristiana, debe parecerse a Dios en el amor, en la misericordia, estar con el pobre, con el necesitado. Ahora, esto nos habla en el Antiguo Testamento, pero con relación al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo retoma esto mismo como un principio. Dice el Evangelio de Mateo 5:42, y aquí habla Jesús, dice: al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Y Lucas 6:32 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Como pastor, yo conozco mis ovejas y sé cuáles ovejas no tienen fe para dar, y conozco las ovejas que tienen una fe para dar porque confían en Dios. Ahora, el consejo de Jesús. Ahora, yo como pastor principal aquí, como conozco mis ovejas, cuando alguien tiene necesidad, hablamos a la iglesia. El hermano, la hermana fulana está pasando por alguna necesidad y hay que ayudarle. Pero ¿quién hermano, quién hermana es? Que la misma congregación conoce. Es un hermano, es una hermana que es generoso, es generosa. Le gusta sembrar para la obra, para que el evangelio se siga predicando. Que siembra para pagar renta, que siembra para pagar luz, que siembra para pagar teléfono, para transmitir. A esos ayudamos. Porque aquí dijo Jesús, dice en Lucas: dad y se os dará. O sea, si yo doy, también me van a dar, dice. Y luego dice: medida buena y apretada. ¿Verdad? Cuando recuerdo íbamos a comprar maíz o frijol, eran por litros, o antes por cajón, lo remecían, y le echaban más, y está copeteado. Así dice que Dios da cuando alguien da. Remecida y rebosando darán en vuestro regazo, o sea, nuestro cajón, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y yo veo que usted es un miembro que nomás no, tampoco no, hermanos. Sí, porque lo dice la Biblia, que con la misma medida que mides, te vamos a medir. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Ven? Vea, por eso es importante cuando hacemos la invitación de sembrar para suplir una necesidad, usted corra, siembre. ¿Por qué? Porque no es para el pastor, no, es para pagar renta, para pagar luz y para ayudar al hermano necesitado. Y el apóstol Pablo enseñó en 2 de Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, que nadie te obligue. Si usted escucha la palabra, escucha el mensaje y usted es entendido, dice: dice, voy a dar como propuso mi corazón, no con tristeza
no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya no demos porque alguien me está obligando. No lo des, porque de nada te sirve. Dalo porque tú ves que es necesario hacerlo, porque es tu hermano. Voy a usar estas palabras. ¿Para qué llevarle al hermano cuando él muera un ramo hermoso de flores? Recuerdo del hermano, de la familia perengana. No, hoy que está vivo hay que ayudarle. Si está necesitado hay que ayudarlo. Hoy que está vivo, dale. Ese es el evangelio. El Nuevo Testamento no elimina el principio de Deuteronomio, lo profundiza al presentar a Cristo como el modelo supremo de entrega. Cristo se entregó todo. Hoy muchos cristianos que no tienen fe y la confianza en Dios discuten, no, que el diezmo, que hermanos, ¿qué es el diezmo? Es el 10% de lo que tú ganas. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios necesita tu diezmo? La respuesta es no. Si yo lo doy, si usted lo da, ¿por qué lo doy y por qué lo damos? ¿Porque te obligan? No. Lo damos porque sabemos que todo es de Dios. Es más, hermanos, con la gracia no debemos dar el 10%, sino que el 100%, todo. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente dio una parte de su cuerpo, dio toda su vida en la cruz del Calvario. Lo dio todo. Ay, pero hay cristianos, no, es que no deben diezmar y que el diezmo. Si escuchara la voz de Dios, te dijera, mira, primo, quédate con tu diezmo, no lo necesito. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Primo, todo es de Dios. Quédate con todo. Al final, nada te vas a llevar. No me hagas enojar, por favor. El teólogo y predicador Juan Crisóstomo, en su comentario sobre la riqueza y la misericordia, exhortaba lo siguiente. Decía que las posesiones recibidas de Dios debían convertirse en un medio para socorrer al necesitado. Y luego añade diciendo que la riqueza pierde su propósito cuando se encierra en el egoísmo. Repito, que las posesiones recibidas de Dios debían convertirse en un medio para socorrer al necesitado. Luego añade diciendo, la riqueza pierde su propósito cuando se encierra en el egoísmo. Para Juan Crisóstomo, el corazón endurecido de Deuteronomio se manifiesta cuando el cristiano ve la necesidad y permanece indiferente. Ve la necesidad, pero no muestra empatía, no se compadece. Y no es el bolsillo, no es la cartera, es el corazón que está cerrado. Ese es el problema. Hermanos, cuando Dios nos da, hay que dar. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a tener vida para disfrutarlo. Ahora, eso que tiene, disfrútelo con su familia, con su casa, su esposa, sus hijos, sus nietos, su familia, y comparta con el necesitado. Otro filósofo y teólogo cristiano, Agustín de Hipona, enseñó que la misericordia auténtica no consiste solo en dar bienes materiales, sino en hacerlo con amor. Pero si el acto es externo,
acto que nace del orgullo o del deseo del reconocimiento, este acto pierde su valor espiritual. Repito, que cuando demos, que sea con misericordia auténtica. Dar bienes nomás porque dar para que me vean no vale. Hay que hacerlo con amor, porque si solo lo hacemos para que la gente vea que yo sí doy, hasta extiendo mi billete, mira, este es lo que doy. No, eso no sirve. Dice la Biblia, lo que dé tu mano izquierda, que no se dé cuenta la derecha. Y cuando dé la derecha, tampoco la izquierda se dé cuenta. Que no toquemos trompeta. Tenemos que hacerlo por gracia, por misericordia, y no porque tengo o quiero que me reconozcan que sí, yo doy. No. Hermanos, este mensaje desafía a la iglesia a examinar no solo cuánto da, sino cómo responde al sufrimiento de quienes nos rodean. Para concluir, haré algunas preguntas que son muy prácticas. ¿Conocemos la necesidad real en nuestra congregación? ¿Conocemos a los hermanos que están enfermos y que vamos y ayudamos? Estamos por llevar a cabo, es en agosto, hermano Tito, una rifa. ¿Por qué razón, hermanos? Porque queremos tener un fondo donde todo lo que se recolecte de esa rifa, vamos a tenerlo como un fondo para ayudar precisamente a los hermanos necesitados, aquellos que caen enfermos y por su enfermedad no pueden trabajar, no tienen la manera de cómo generar ingresos para la familia. Ese fondo va a servir para eso. Tenemos ancianas aquí que la iglesia necesita tener cuidado con ellas. Hay muchas cosas que como iglesia a veces se pasa por alto. Pero hermanos, como pastor principal en este lugar, yo prefiero tener los que estamos aquí y no estar repleto, que no quepamos, pero que no hacemos nada. No, los que estamos, los 50, los 60, los que estemos, que practiquemos la gracia de Dios, que reflejemos el amor de Dios, dando apoyo a nuestros hermanos necesitados, estar con ellos. Nuestras ofrendas reflejan una confianza genuina en la provisión de Dios. Cuando ofrendamos porque estamos confiando en Dios. Estamos formando discípulos que practiquen la misericordia como parte de su vida cristiana. Esta enseñanza es para esto: enseñar a discípulos, a usted y yo mismo, a practicar la misericordia como parte de nuestra vida cristiana. Dios nos enseña esto, y Deuteronomio 15 enseña que la generosidad no es una respuesta ocasional a una emergencia, sino un estilo de vida donde se refleja el carácter de Dios. Yo no quiero ver hermanos necesitados en esta congregación. Si hay alguien en necesidad, hay que ir con él, hay que apoyarlo. Pero sí, también le invitamos que ese hermano, esa hermana,
esa viuda, ese anciano, esa anciana. Queremos ver su fidelidad a Cristo. Queremos ver su compromiso con el Evangelio, con la obra. Queremos ver que es una persona activa en el bien, que también se preocupa por los necesitados, por los enfermos, que está con ellos. De eso se trata el Evangelio. Y es lo que la iglesia hoy en día debemos practicar. Y vamos a empezar nosotros en esta congregación, reflejar el amor de Dios, reflejar el carácter divino de Dios. Ahora, decía al principio, la Biblia dice que hay que ayudar a todos, sí, pero luego dice más abajo, pero mayormente a los hermanos de la fe. Porque van a venir, porque han venido. Oye, quiero hablar con el pastor. Luego me lo echan. ¿Qué pasó? ¿Qué desea? No, es que vengo, que tengo un familiar enfermo y me dijeron que aquí los hermanos ayudan. No, siempre y nos encontramos. Ahora, ¿podemos ayudarle? Si se puede, sí, lo ayudamos. Pero si no se puede, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los primeros que debemos ayudar son a mis hermanos de la fe, a los que están aquí con nosotros. Esos tienen prioridad. Ahora, que si allá me encuentro a alguien y me dice, yo lo ayudo. Ahora, dice un dicho, la burra no era arisca, sino que le hicieron arisca. Porque de repente pasan ahí con una hoja, una receta médica, y esa la carga todos los días por meses y por años. Ayúdeme para una medicina, que mira que tengo a mi hijo enfermo. Enferman a su papá, a su mamá, a su hijo, a todo mundo enferman. Para eso también hay que tener discernimiento. Cuando así, mejor, mira, ¿sabes qué? Dile la verdad. Ya te vi aquí, te vi el otro día allá y te di allá, y trae la misma hoja y dice lo mismo. Hay que decirle sus verdades, con amor, con cariño, no ofendiendo. Pero siempre la prioridad es los hermanos de la congregación, la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por revelarnos tu corazón lleno de amor, justicia y misericordia. Perdónanos cuando hemos endurecido nuestro corazón o cerrado nuestra mano ante la necesidad de nuestros hermanos. Forma en nosotros el carácter de Cristo para que seamos generosos, compasivos y sensibles al dolor de los demás. Que tu Espíritu Santo nos capacite para servir con amor, honrarte con nuestras acciones y reflejar tu reino en medio de nuestra comunidad. Padre, haz de nuestra iglesia un instrumento de esperanza para los necesitados y enfermos, y que en todo lo que hagamos tu nombre sea exaltado, sea glorificado, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.